y también a compartir. Y ustedes me dicen si lo ven. Bueno, entonces, como les decía, en este bloque vamos a seguir hablando del mundo del trabajo, pero en este caso vamos a hablar de la economía feminista, ¿sí? Ahora, sí, me pareció algo muy mágico que me avisa si ustedes lo pueden estar viendo o no. Es mágico eso, de que ustedes lo están viendo. Bueno, ahí yo les puse algunas definiciones. Fíjense que en realidad cuando hablamos de economía feminista también va a haber distintas corrientes. Sí, escucha. No sé si soy yo o lo veo cortado. Mira, Ahí se me acomodó, se me acomodó. ah, muy bien. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver, primero que nada, como yo les decía, es que nosotros ya vimos ciertas categorías que vamos a abordar en esta parte de la clase de hoy, ¿sí? Cuando hablamos de economía feminista, pero bueno, las vamos a ver vistas desde la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, bueno, un poco lo que pretende la economía feminista es justamente eso, incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía. Nosotros estuvimos ya viendo cosas de funcionamiento de la economía, bueno, pero nosotros en esta reunión, me interesa sumamente que podamos entonces abordar las relaciones de género como una variable, ¿sí? Y también tener en cuenta el funcionamiento de la economía y la diferente posición que ocupan hombres y mujeres en la sociedad como agentes económicos y sujetos de políticas económicas. Ahí yo mencioné a la autora que hace esta referencia de dónde pone el énfasis la economía feminista, y también, bueno, decirles que nosotros podríamos haber hablado de economía feminista en la unidad 1, cuando hablamos de distintas corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Porque hay corrientes, pero bueno, como es algo bastante nuevo dentro de todo, aunque muchos de ustedes ya lo escucharon, eso está en la unidad 2. No sé si está detallado. Fíjense en un programa que yo les dejé ahí al principio del cursado. En la unidad 2, no sé cómo está enumerado. Bueno, entonces lo que vamos a ver entonces es que la economía feminista puede tener aristas que se vinculen con el neoliberalismo, con el marxismo, y bueno, también lo que queremos cuestionar abordando esta temática desde una perspectiva de género es justamente el androcentrismo a través del cual siempre se analizaron las relaciones económicas entre las personas, ¿sí? Siempre hablamos de las relaciones sociales, de las tensiones entre las clases sociales, todo eso, pero nunca hablamos de las hombres, si esas relaciones sociales sí entran en el parcial. Si esas relaciones sociales estaban protagonizadas por hombres o mujeres. Siempre hablamos, yo no sé por qué son esas preguntas, tal vez les parezca que es irrelevante este tema, por eso están haciendo esas preguntas. Lo que no va a entrar en el parcial es lo del censo que vimos en la primera parte de la reunión de hoy, pero esto sí, porque es sumamente importante. Un poco es como ver justamente lo que está invisibilizado. Por ahí las compañeras, los compañeros que están en el chat preguntando si esto es importante, bueno, justamente parecería, o a ellos tal vez les parezca importante, porque justamente nuestra sociedad tiende a invisibilizar estas cuestiones. Y un poco lo que nosotros tratamos al abordar esta temática es poner de relevancia esto y también darnos cuenta de cómo estamos posicionados los hombres, las mujeres, dentro de la sociedad y dentro de la economía de un país, ¿sí? Así que bueno, o sea, acá lo que vamos a analizar es lo mismo que venimos analizando desde antes, pero desde otro punto de vista, ¿sí? Porque la economía feminista se va a posicionar desde la sostenibilidad de la vida y va a dejar de lado los mercados, ¿sí? O sea, acá obviamente este eje temático va a surgir también como producto de las luchas sociales, de las políticas económicas y también de la sanción de nuevos cuerpos normativos que la avalan. Ojo, recién cuando hablábamos del censo también vimos que el censo mismo va a relevar en este caso, por ejemplo, cómo se autopercibe una persona. Esto también es una medición que va a hacer el censo de este año en la que va a tener en cuenta el origen de las personas, si las personas consideran que son de pueblos originarios o si tienen afrodescendencia,
y también van a preguntar cómo se autopercibe una persona. Entonces se va a tener en cuenta esto después, a futuro, para poder establecer políticas públicas para esos grupos de la población de nuestro país, ¿sí? Es re importante. El objetivo de la economía feminista es la reproducción de la vida y se enfoca en la cuestión distributiva. También, bueno, va a haber cuestiones más finitas relacionadas con lo que vimos en la clase pasada y al principio de la clase de hoy, que vamos a volver a tocar acá. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos que les pueden resultar de utilidad. Fíjense, otra vez acá aparece el INDEC tirándonos una información, ¿sí? El INDEC, a través de la encuesta nacional sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, va a cuantificar el trabajo invisibilizado de las mujeres en sus hogares, ¿sí? Después más adelante les voy a mostrar en qué proporción se da eso en nuestro país, ¿sí? Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial observa que en 59 países para realizar las tareas domésticas no remuneradas, las mujeres utilizan el 19% de su tiempo y los hombres solo el 8% de su tiempo a tales fines, ¿sí? Esto es como algo general, traje esto para bajar a lo particular, ¿sí? O sea, hace un estudio en 59 países y dice, las mujeres, el 19% de las actividades que realizan en el día son destinadas a tareas domésticas no remuneradas, y los hombres solo dedican un 8%. Fíjense, ahí ya empezamos a ver algo de brecha, ¿sí? Y bajando a nuestro país, en concreto en Argentina, el trabajo doméstico no remunerado, según la encuesta nacional sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo del INDEC del 2013, establecía que los hombres trabajan solamente realizando tareas domésticas o de cuidados solo 2 horas por día, y las mujeres 5,7 horas por día. Fíjense el elevado número de horas que las mujeres destinamos a tareas domésticas o de cuidados no remuneradas. Es el 76% del tiempo y son casi 6 horas por día. Casi 6 horas por día podría ser equivalente a una jornada laboral en el mercado. ¿Y quién habla? Sofía. Sí, Sofía. Ahora también la ANSES agregó 1 año de aporte por cada hijo o hijo en tareas de cuidado. Eso es súper importante para poder jubilarte, me parece algo importante. Bueno, eso quería agregarlo porque justo es lo que más tiene que ver con lo que está comentando, me parece. Ahí está, mira, esto lo vamos a ver acá al final. Acá, ¿ves? A partir del 2021. Yo porque lo escuché el otro día, la verdad que no sabía. Sí, es re importante, si querés lo vemos después en detalle, pero es re importante porque hay muchas alternativas. Todas estas se sumaron en el año 2021, o sea, estaba inicialmente lo que fue las moratorias de ama de casa, que fue hace mucho tiempo, creo que en el 2006, arrancaron, que beneficiaban a un montón de personas que hacían trabajo doméstico no remunerado y también de cuidados, pero el año pasado, como bien dijiste, hay un montón de alternativas que benefician a las mujeres, ¿sí? Después, si quieren, cuando lleguemos a esta instancia las vemos en detalle. Pero sí, está muy buena tu aporte. Lo vamos a ver en un ratito. Es re interesante. Eso también refleja qué cosa, Sofi. ¿No te animás a hablar ahora? O sea, eso es reflejo, que haya pasado eso el año pasado, o que haya pasado hace muchos años lo de las moratorias, refleja. Disculpa, me había silenciado el micrófono. Decime qué te parece, por qué deben haber tomado esa decisión política para beneficiar a las mujeres. No, porque es trabajo, como usted decía, que invisibilizado, cuenta como trabajo que las mujeres hacen en la casa cuidando a los niños, todo lo que eso implica. Claro, o sea, es una forma de poner de relevancia, así como a nosotros nos parece importante que figure en el programa de economía política este punto, y que sea un tema que entre en el parcial, aunque es un tema accesible casi ni siquiera lo tienen que estudiar, porque van a ver que todo lo que estemos hablando hoy, ustedes lo saben, solo que bueno, que
nada, lo que queremos con esto es ponerlo en cartel, digamos. Correrlo de ese lugar de invisibilización y hacerlo visible. ¿Sí? Y un poco... Además, profe, sí, Oriana. Agustina, Agustina. el tema ese de los hijos, de que se cobren años de jubilación por hijo, es mucho tiempo invertido en trabajo del hogar que no puede ser destinado a un trabajo por fuera. O sea, es tiempo que uno dedica a otra cosa, Tal cual, tal que cual. quizás si no lo hiciera pudiera desarrollar mucho más en otro trabajo. Exacto. Bueno, vamos a ese punto ya que estamos ahí. Yo lo había planteado para el final del recorrido. Vamos a ver, fíjense. Tenemos, a partir del año pasado, se reconocen los aportes por tareas de cuidado, otorgando a las mujeres estos beneficios. 1 año de aportes por cada hijo. Esto para mujeres que estén entre 59 y 64 años, se pueden jubilar antes. ¿Sí? Es re importante. 1 por cada hijo. Si tienen muchos hijos, el beneficio va a ser mejor. Y que está relacionado directamente con la cantidad de hijos y el esfuerzo que ha tenido ella para criar a cada uno de ellos. Creo que igual no lo paga, ¿no? Pero bueno, pero está bueno que se reconozca, aunque sea con una política de esta índole. Después va a haber 2 años adicionales para aquellas personas que hayan sido titulares de la asignación universal por hijos, ¿sí? Siempre que los niños hayan recibido ese beneficio en su niñez o adolescencia. Después va a haber 2 años adicionales, estos son adicionales, todo eso baja la edad en que la persona va a poder acceder al beneficio jubilatorio. Fíjense, esto no es dinero, pero son años que una persona puede como capitalizar para poder jubilarse antes. 2 años adicionales para trabajadoras registradas que hayan hecho uso del periodo de licencia por maternidad y por excedencia. ¿Sí? 2 más. Acá el único problema es que tiene que ser registrado, o sea que no va a afectar a las personas que no están registradas, pero por ahí es concordante con el punto 2, que le da 2 años adicionales a las mamás que percibían AUH, y en general las personas que tienen AUH no están registradas, entonces vendría a beneficiar a 2 sectores de la población diferentes. ¿Sí? Después tenemos 2 años adicionales 2 años de aporte por hijo adoptado o hija adoptada, y 1 año adicional por hijo o hija con capacidad diferente. Me vine hasta acá porque estábamos muy en este tema, ¿sí? Ya lo veíamos. ¿Sí? Después yo les había hablado de las moratorias han beneficiado a hombres y mujeres, ¿sí? Desde el año 2006 les decía yo, pero bueno, si bien ese beneficio se abrió para todos los hombres y las mujeres que necesitaran comprar aporte para alcanzar los años necesarios para jubilarse, después, estadísticamente, cuando se hace una medición, se observa que la mayor parte de las personas que se adscribieron a esas moratorias o que compraron mayor cantidad de años por moratoria fueron mujeres. ¿Sí? Y acá vamos a ver esto último que también es de economía, de transferencias del Estado a ciertas actividades relacionadas con el sistema de seguridad social. ¿Sí? Yo quería hacer todo el recorrido antes de llegar acá, pero bueno, llegamos acá primero. Fíjense, la ANSES, esto también es interesante, porque bueno, sabemos que la ANSES es un ente oficial que se va a ocupar de las personas que tienen mayores vulneraciones de sus derechos, ¿sí? Entonces, como estas personas por diferentes motivos tienen dificultades para autovalerse, el Estado en general, a partir de ese organismo, lo que está siempre haciendo es diseñando, implementando políticas para otorgar beneficios directos a los ciudadanos. ¿Sí? Esos beneficios se traducen en la práctica, en estas cosas que ya veíamos en la filmina que pasó recién, que son jubilaciones de pensiones, seguro de desempleo o AUH. ¿Qué pasa con el seguro de desempleo, por ejemplo, en estadística? Es una prestación que va destinada a hombres y mujeres, por igual. Pero ¿qué pasa? En general, la mayor parte de los hombres que están en el mercado laboral están dentro del mercado laboral registrado, por lo tanto, cuando se quedan sin trabajo, pueden recurrir a esa ayuda de seguro de desempleo. Las mujeres también pueden recurrir a esa ayuda. ¿Qué pasa? En general, el trabajo femenino está más descuidado, digamos, y muchas veces hay mujeres que trabajan muchas horas por día
pero no en el mercado laboral formal, sino en el informal, razón por la cual no pueden acceder al seguro de desempleo, y también por desconocimiento. En general, como históricamente, por el sistema patriarcal, los hombres han participado activamente del mercado laboral y las mujeres no, muchas veces las mujeres, aunque estén registradas, no conocen que tienen acceso a ese beneficio, ¿sí? Y bueno, la asignación universal por hijo no hace falta que le explique, ustedes ya saben, beneficia a todas a los niños, niñas y adolescentes que no tienen obra social, y entonces, bueno, el ANSES les otorga una ayuda económica en carácter habitual, digamos, ¿sí? Bueno, me parece que en el cuadro de ahí abajo un poco está lo que yo les explicaba recién. Esto ya lo vimos. Y esto ya lo vimos. Así que nos volvemos para arriba. Bueno, entonces, haciendo un poco, recapitulando un poco y yendo un poco así como a cuestiones más generales, cuando nosotros hablamos de la medición del uso del tiempo, vemos que, yo les decía antes, que tanto hombres como mujeres realizamos estas tareas. Lo que vamos a analizar en el transcurso de los minutos que nos queden, es en qué proporción lo hacemos, hombres y mujeres, ¿sí? Yo ya les estuve hablando un poquito de porcentajes. Bueno, acá en el artículo 2 de la ley 27532, esta ley 27532 es la que regula el uso del tiempo y trabajo no remunerado, ¿sí? Yo les dejo al final un acceso a ese cuerpo normativo directamente desde el boletín oficial, y lo que hace es definir trabajo. En realidad esta ley lo que plantea es empezar a relevar como datos desde el INDEC todas estas cuestiones. Si bien por ahí no son, desde el punto de vista económico, relevadas formalmente, sí se hace como una relevación desde la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Entonces se hace alusión al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y en ese artículo 2 de esta ley, que es una ley bastante reciente, es de diciembre de 2019, se define al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como tarea que llevan todas las personas humanas que se encargan de planificar, organizar o ejecutar tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano del hogar, y los cuidados de otras personas del mismo hogar, ¿no? Personas mayores, niños o niñas, personas con capacidad u otros adultos que dependan de ellos, ¿sí? Y todas esas actividades son realizadas sin percibir remuneración alguna por su labor, ¿sí? Acá va a dar algunos conceptos que son diferenciados unos de otros. El de autocuidado, por ejemplo, que está también en el artículo 2, pero en el inciso C de esta misma ley, dice que es el espacio para el ocio y recreación, actividades de formación y académicas, y acceso a servicios de salud. ¿Vieron que recién decíamos que las mujeres en Argentina destinamos casi 6 horas por día a esas tareas? Bueno, fíjense que ustedes piensen en esto. Salen de trabajar a la mañana, tienen un rato libre, ¿qué hacen? Llegan a la casa y ¿qué actividades hacen? Me imagino que ustedes pueden decir, y no, me pongo a ver tele, o me pongo a jugar a algo, o me pongo a estudiar, o voy al médico. ¿Hacemos en general alguna de esas actividades? Y sí, hacemos algunas de esas actividades, pero siempre esas actividades de autocuidado, que son para uno mismo, están mechadas con estas otras de acá arriba, ¿no? Con planificar y organizar alguna tarea necesaria para el funcionamiento del hogar. Uno llega a su casa, si trabajó hasta las 2, 3 de la tarde, va a haber a alguien ahí, bueno, pongamos un horario de corte más temprano, trabajó hasta las 12:30, llega a la casa y tiene que cocinar para las personas que viven ahí, ¿sí? Personas que dependan de uno y que no pueden autovalerse. Niños, niñas, adolescentes, y adultos mayores, o alguna persona con dificultades que viva en la casa. Entonces, ese tiempo que uno iba a dedicar para algunas tareas de autocuidado, no va a poder dedicarlos a eso, porque va a tener que atender primero a ir al supermercado, a volver, a cocinar, a darle de comer a las personas, ¿sí? Que dependen de uno en la casa, ¿sí? Así que bueno, acá hay otra definición, ¿sí? El ocio, que yo un poquito ya se las decía ahí cuando hablábamos del autocuidado. El ocio es el tiempo improductivo, el tiempo dedicado, que cada uno dedica al ocio, perdón, al descanso y al tiempo libre, ¿sí?
Pero bueno, ahí se cruza con esto que yo les decía recién, o sea, en esas horas que uno dispone entre jornada laboral y horas de descanso, hay cosas que nos quitan ese tiempo de ocio, ¿no? Que son el ir al supermercado, cuidar a las personas que dependen de nosotros. Todo eso son tareas que están dentro de esas horas, pero que no son de ocio. Justamente están dentro del otro grupo de tareas, de las tareas de trabajo, ¿sí? De trabajo, pero no trabajo en el mercado laboral, sino trabajo no remunerado de índole doméstica o de cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, en general, como decíamos, las mujeres son las más afectadas por este tipo de actividades. Y bueno, por eso también es importante que las pongamos de relevancia, ¿sí? Bueno, después hay otra cuestión que es importante que veamos. Yo no sé cómo estamos tenemos algunos minutos más. Bueno, yo le dije que iba a ser agitada esta clase, no sabía que se nos iba a cortar por el medio. Pero bueno, vamos a tratar de ver todo esto. Sabemos que el sostenimiento de la reproducción de la fuerza de trabajo, históricamente lo pudimos conseguir gracias a que hay muchas mujeres, en general, puede haber algunos varones, pero en general las mujeres que han tenido el rol de quedarse en las casas, ¿para qué? Para asumir los cuidados de los niños, los adolescentes que luego se convierten en adultos y salen al mercado laboral. Me estoy refiriendo en un sistema patriarcal, en general eso ha sucedido con los hombres, y las mujeres se han quedado dentro de la casa, y también de los maridos, ¿no? Porque, o sea, para que un hombre mañana esté listo y preparado para ir a la fábrica, tiene que haber en la casa una persona que lo esté cuidando, que le lave la ropa, que le ordene la casa, que le prepare la comida, ¿sí? Eso también es bastante invisibilizado, y es real, y existe, y bueno, y es lamentable que eso no se vea. Entonces, todo ese trabajo que sea no remunerado, que se hace dentro de la casa, que en general protagonizamos históricamente las mujeres, es un trabajo que ayuda a la reproducción del sistema capitalista, afuera de la casa, ¿sí? Es un trabajo dentro de la casa, pero que ayuda a la reproducción de ese sistema capitalista afuera de la casa, ¿sí? Bueno, por suerte, por lo que yo les decía al principio, ¿no? Producto de la lucha feminista, de las nuevas legislaciones, como las que vimos hoy, ya que estaban al final de esta presentación, y todo eso, bueno, los gobiernos, y sobre todo las mujeres en las calles, en las marchas, y en los trabajos, y en todos los lugares donde estamos, empezamos a mostrar esto, y empezamos a poner de relevancia esta invisibilización, de un montón de cuestiones, pero bueno, en concreto cuando hablamos de economía feminista, de las tareas de cuidado y trabajo no remunerado, y a partir de ahí, como vimos nosotros ya al principio de este encuentro, es que se empiezan a tener en cuenta cuando se diseñan y se aplican las medidas, las políticas económicas, ¿sí? Es súper interesante, porque esto nosotros ya lo analizamos hoy. Bueno, acá hay como algunos datos de color. Por ejemplo, en nuestro país, si una mujer trabaja 45 horas semanales fuera de la casa, dedica a sí mismo más tiempo al trabajo doméstico que un hombre desempleado. Y eso tiene que ver con cuestiones culturales y de costumbres, ¿sí? Porque si un hombre está desempleado, está tantas horas en el día, ¿por qué uno puede pensar que una mujer que está 45 horas en el mercado laboral remunerado, digamos, tiene que volver a la casa y trabajar tantas horas? ¿Sí? Así que bueno, después no, lo que hice ya al final tiene que ver con algo que ya planteé, que es esto de que a veces, supongamos que trabajamos 4 y 4 horas en un negocio, en un local, qué sé yo, o trabajamos en 2 trabajos diferentes, como muchos profesionales que tenemos que recurrir a 2 actividades laborales diferentes en una jornada, y en el resto de las horas, las horas que nos quedan libres en el día, que dijimos que en promedio son 5,7, las dedicamos a trabajo no remunerado, que puede ser de doméstico o de cuidados. Eso implica que estaríamos las mujeres trabajando como 3 jornadas por día, 2 en el mercado laboral y una tercera como trabajo no remunerado, ¿sí? Así que bueno, es bastante complejo. Sí,
Seguidamente, y vamos a ir, acá se está apareciendo una carpeta de la clase que dimos hasta recién. No sé si interrumpí un poco lo que estaban viendo. Vamos a ver un análisis entre la brecha salarial entre varones y mujeres en la Argentina, ¿sí? Esto, yo si quieren se los explico muy someramente, después les dejo las filminas, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tiene que rondar sobre todos los temas que vinimos viendo hasta ahora, ¿sí? Fíjense, acá la estadística lo que dice es que las mujeres ganan un 27,2% menos que los varones, ¿sí? Esto no tiene que ver con la calificación de las mujeres que vamos al mercado laboral, porque también hay como una estadística que dice que en Argentina las mujeres tenemos mayor grado de formación que los varones. Sin embargo, esta brecha salarial que hemos venido arrastrando históricamente por cuestiones más del patriarcado, ha hecho que las mujeres hayamos podido acceder a trabajos menores calificados, o con menores sueldos. Entonces, bueno, hay una brecha que todavía no se puede cerrar. Se van acercando los números, pero no se puede cerrar. El indicador utilizado universalmente para medir esa brecha de la que yo les hablaba es la diferencia entre el salario promedio de varones y el salario promedio de mujeres, ¿sí? Se contabilizan los ingresos de todas las mujeres que trabajaron durante un año en jornada completa, o sea, más de 35 horas semanales, en un país, y los ingresos totales de los hombres en idéntica situación, por la misma cantidad de horas y por un año, ¿no? Después de eso se hace una medida para cada uno. Y como yo les decía, da un 27,2% de salario menor para las mujeres que para los varones en nuestro país. Entonces, bueno, hay 4 componentes centrales que impactan sustancialmente sobre la brecha total, ¿sí? La cantidad de horas trabajadas, la segregación vertical, la segregación horizontal, y el diferente pago por idénticas calificaciones. Uy, ahí me salté algo. Cuando hablamos de cantidad de horas trabajadas, creo que yo se los decía ahí, pero bueno, en general, los varones asalariados destinan al trabajo productivo más horas que las mujeres, ¿sí? Muchas veces trabajan 48 horas semanales, contra 38 que podemos alcanzar a trabajar las mujeres, ¿sí? Eso es un dato estadístico del INDEC del 2013. Esto también, o sea, lo podemos realizar, lo podemos relacionar directamente con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la obligación que muchas mujeres tenemos porque queremos o porque nos tocó de realizar actividades intrahogar, ¿sí? No remuneradas. Entonces, si vos tenés que dedicar 6 horas por día para trabajar dentro de la casa, lo más probable es que se vea reducida tu posibilidad de salir a trabajar 48 horas semanales en el mercado laboral registrado, ¿sí? Básicamente porque no te va a dar el cuerpo, ni la cabeza. Entonces, bueno, y después algunos datos que ya habíamos visto antes, que muchas veces hombres desempleados trabajan menos horas dentro del hogar que mujeres que están trabajando todo el día afuera y llegan a la casa y siguen trabajando, ¿sí? Así que bueno, acá es eso, es el trabajo reproductivo, por un lado, que hablábamos al principio, en contraposición con el homo económico. Y acá también hay algunas cuestiones de las leyes que ustedes van a estudiar en otras materias más adelante. Una de ellas es la ley de contrato de trabajo, cuando la van a ver ustedes en derecho laboral, que a las mujeres nos dan 3 meses de licencia, que igual es poco, y también horas de lactancia, qué sé yo, en los trabajos para criar a nuestros bebés cuando recién nacen, y a los papás le dan 2 días, ¿sí? Bueno, eso también debería ser más equilibrado. Entonces, bueno, eso también, yo creo que con estas instancias de visibilización de todas estas cuestiones que estamos haciendo todas y todos todo el tiempo, las leyes también se van a ir ayornando. Por ahora, salvo convenios colectivos de trabajo que sean mejores o que tengan guarderías y otras cosas, en general todavía sigue siendo muy dispar, ¿sí? La legislación en esos aspectos. Así que bueno, voy a ir avanzando un poco porque ya no nos queda mucho tiempo. Después la otra,
estoy yendo a cualquier lado. El otro componente que teníamos para agregar, para desagregar, para evaluar es la segregación vertical, ¿sí? Esto tiene que ver con las mujeres que ocupan cargos jerárquicos. Según la OIT, hay solamente un 35% de mujeres del total de las personas que ocupan cargos jerárquicos que están en esos puestos, ¿sí? Solamente un 35% llega a puestos más importantes, ¿sí? Esta segregación vertical es la subrepresentación de un grupo identificable de trabajadoras en la punta de una pirámide ocupacional específica, o sea, en puestos bien altos, ¿sí? Eso sería el techo de cristal. Y lo que se dice es que en general las mujeres, bueno, yo les decía antes, en nuestro país tenemos mayor calificación que los hombres, y sin embargo tenemos menores posibilidades de llegar. Ahí les puse 3 conceptos que después tal vez los podamos desarrollar más adelante, pero bueno, son el techo de cristal, las escaleras rotas que irían en el medio, acá lo puse al revés, y el piso pegajoso que iría debajo. O sea, lo que pasa muchas veces es que las mujeres nos quedamos realizando tareas en las cuales no se ve un crecimiento posible, no hay un horizonte de crecimiento. Las escaleras rotas son los obstáculos que se nos presentan a las mujeres en contraposición a los varones para poder alcanzar este techo de cristal, o sea, los puestos jerárquicos, ¿sí? Y después, bueno, hay toda una explicación concreta para esto, pero tiene que ver con todas las trabas, algunas de las cuales ya fuimos hablando hasta ahora, ¿sí? Las trabas que se ponen a las mujeres, por ejemplo, con esto de no contratar a una mujer porque está embarazada, o de ciertas discriminaciones que parecen a veces que nosotros no las discutimos, porque están como consensuadas socialmente hasta ahora, que las estamos peleando, digamos, y entonces se sonaba como algo natural que una mujer, porque tener que criar a sus hijos, se quede en su casa y no vuelva a trabajar. Entonces, bueno, después esa persona se desactualiza y cuando vuelve al mercado laboral no puede aspirar a un puesto jerárquico, aunque esté calificada para eso, porque perdió tal vez 5 o 6 años en su casa criando a los chicos. Bueno, un montón de cosas que dan para discutir largo y tendido, y ya no nos queda tiempo, quedan 4 minutos. Después tenemos la segregación horizontal, que esto tiene que ver con la distribución de los trabajadores en los distintos sectores, ¿sí? Y generalmente relacionándolo con cuestiones de género, vemos que hay algunas mujeres, no algunas mujeres, que las mujeres predominan en algunas actividades y los hombres predominan en la realización de otras actividades, ¿sí? Esto, por ahí muchas veces se puede observar que las mujeres nos desempeñamos laboralmente en sectores peor pagos, ¿sí? Por eso después la brecha salarial da ese porcentaje que vimos al principio, ¿sí? Y en general, fíjense, otra cosa es que las actividades que las mujeres realizamos fuera de nuestras casas tienen que ver con las que históricamente las mujeres realizaban dentro de sus casas, y que nosotras seguimos realizando dentro y fuera de las casas, ¿sí? Cuestiones relacionadas con cuidado, que pueden ser tareas de educación, de salud, de servicio doméstico. Fíjense, eso también es curioso. Es como replicar en el mercado las tareas que las mujeres venían haciendo históricamente cuando no salían al mercado laboral, hacían dentro de sus casas, ¿sí? Y después está este último componente de la brecha salarial, que es igual calificación, diferente pago, ¿sí? Acá esto, igual calificación, diferente pago, se da porque, bueno, acá se analiza personas que realicen la misma tarea, que tengan el mismo nivel educativo y que trabajen la misma cantidad de horas, pero que por cuestiones de género perciban un salario diferente, ¿sí? Eso es como una discriminación laboral, y esta es una brecha salarial que se denomina brecha salarial no explicada, ¿sí? Porque en realidad son hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo por la misma cantidad de horas, con la misma calificación, y reciben un sueldo diferente, un sueldo inferior las mujeres, ¿sí? Bueno, esto la verdad que es terrible, y según la OIT, por una medición del 2015, dice que la parte no explicada de la brecha constituye un 54%, bastante, más de la mitad de la misma.
Así que bueno. Después yo les dejé algunos cuadros acá, que los van a tener que ver en sus casas, pero bueno, esto ustedes ya vieron el otro día conmigo, cuando vimos el sistema económico, vimos los hogares, las empresas, el flujo nominal y el flujo real, ¿sí? Esto sería el cuadrito que está acá arriba. Lo que hacemos en este cuadro, después hay una fichita que escribí yo con otra profesora, que es economista. Ella escribió esta partecita que está específicamente relacionada con cuestiones de la economía que nosotros analizamos ya en la primera parte de esta unidad y también en la unidad anterior, que tiene que ver con la posibilidad de abrir este sistema económico cerrado que nosotros explicábamos la otra vez en la clase que nos referíamos a este tema, y de hablar de la disposición de el trabajo no remunerado dentro de las categorías económicas que estudiamos, ¿sí? También teniendo en cuenta esto que yo planteaba hace un rato, de que el trabajo que se realiza, no remunerado, que se realiza dentro de las casas, hace que se consiga que las personas que salen al mercado puedan salir al mercado laboral formal al día siguiente, ¿sí? O sea, una persona no llega a su casa y tiene la comida hecha y preparada, alguien la tiene que realizar, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante vamos a encontrar una referencia acá, que fue la LEN, que la extrajimos de un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Fíjense. Acá, muy someramente, lo que pueden ver es el PBI y su relación con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿sí? Y vemos que el sector invisible, o invisibilizado en realidad, del que estamos hablando, ¿sí? Que es el que realiza estas tareas, fíjense, ¿ven esta barra más larga acá? Esta que ocupa la mayor parte, bueno, esa barra es el sector que realiza trabajo doméstico o de cuidado no remunerado, ¿sí? Integran el PBI el porcentaje más alto. Así que bueno, después lo van a ver explicado bien en la fichita, pero es un dato súper relevante. Se ve muy chiquitito ahí. Si quieren lo puedo subir un poquito, a ver. Fíjense. Los otros sectores son industria, comercio, inmobiliaria, administración pública, actividades primarias, transporte, enseñanza. Fíjense la importancia que tiene la composición del PBI esta clase de trabajo, pero bueno, también, no sé, curiosamente, todavía no lo tenemos en cuenta cuando analizamos la composición del Producto Bruto Interno, ¿sí? Así que bueno, eso tendremos que esperarlo para futuras ocasiones. Después hay todo un análisis que yo les hice, pero que no vamos a tener tiempo de verlo hoy, que es el impacto de la pandemia en estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo estamos de público? ¿Se fue mucha gente? Bueno, yo veo ahí que alguna gente se tiene que ir y va avisando por el chat, así que bueno, está bien. Por ahí perdimos un poco de tiempo con el tema del censo y esto daba como para debatir y quedarnos un rato más, bueno, ahora ya no nos queda tiempo. Acá lo que yo hice fue como un esquema sobre los efectos negativos que provocó la pandemia, justamente en la sobrecarga de las personas que realizan este tipo de trabajos en las casas, ¿sí? En general, las mayormente afectadas con esa sobrecarga fueron las mujeres, y también aumentó la tasa de desocupación, ¿sí? Y en el mercado formal las mujeres en su gran parte dejaron de trabajar porque se tuvieron que abocar al cuidado de las personas intra-hogar. Así que bueno, acá tienen algunos datos, estadísticas relacionadas con ese momento histórico que nos tocó protagonizar hace muy poquito. Así que bueno, acá también les dejaba un poco el tema de la desigualdad de género en números y de los ejes temáticos esenciales que se analizaban a partir de la crisis del COVID-19, la división sexual del trabajo, los patrones culturales patriarcales, la concentración del poder a favor del hombre y la desigualdad socioeconómica y pobreza. Esos ejes temáticos los fuimos desglosando en las próximas filminas.
¿ven? Lo pueden ver ahí. Y así llegamos a las transferencias del Estado, a las actividades relacionadas con la economía feminista y la seguridad social, que las vimos al principio de la reunión. Así que bueno, dicho todo esto, muy someramente, llegamos al final. Esto que vivieron ahí ya lo habíamos desarrollado hoy temprano. Y acá tienen todas las fuentes de información que utilizamos para relevar los datos que compartimos con ustedes hoy en esta reunión. Lo que me hubiera gustado a mí es que no se cortara por el medio, que hubiéramos tenido unos minutitos para debatir. Pero bueno, con todo esto hemos llegado al final de la reunión. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, pueden hablar, si no, bueno, están obligados. Yo voy a dejar de compartir. Profe, tenía una duda respecto Sí. a la bibliografía. ¿Es esa que Sí. está en una fichita o vas a subir algo más al Classroom para acompañar con Bueno, esto?